el altavoz. Ok, perfecto. Vamos a comenzar con una oración, pero comienza orando tú, Marcelino, por favor, que yo sepa cuando terminas. Puedes orar tú, adelante. Ya, pastor. Muy bien. A mí me gustaría comenzar en esta tarde compartiendo un pasaje de las Escrituras que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 8. Es un pasaje muy importante, muy interesante, y me gustaría compartirlo con ustedes. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Los que tengan Biblia lo pueden buscar, por favor. Está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dicen así, dice: sed sobrios y velad, es decir, vigilar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hasta ahí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En este pasaje de las Escrituras, el apóstol Pedro nos dice que el diablo es nuestro adversario, nuestro enemigo. De hecho, la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice en otro lugar que no tenemos lucha contra las personas en realidad, sino contra los seres espirituales de maldad. El Señor Jesús dice que en Juan capítulo... ¿Qué pasó? No siga, pastor, está bien. Vale. Como venía corriendo, digo, igual se está prendiendo fuego el televisor. Vale. En otro pasaje, en Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se lo estaba diciendo a los sacerdotes de su tiempo que no creían en él. Les estaba diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que, fíjense, 3 textos, 3 enseñanzas. Primera, el diablo es nuestro adversario y anda alrededor buscando a quien devorar. Segunda, tenemos lucha contra seres espirituales de maldad. Son seres que no se ven. Nuestra lucha no es contra las personas, es contra esos espíritus que tratan de que hagamos no la voluntad de Dios, ni siquiera nuestra propia voluntad, sino la voluntad del diablo. Y tercero, el diablo es mentiroso. De modo que si lo juntamos todo, tenemos que el diablo nos engaña. ¿Y saben cómo nos engaña? Nos engaña a través de nuestros propios pensamientos. Nos dice cosas que no son verdad. Por ejemplo, él te dice: nunca vas a salir de la droga. Y es una mentira. Porque tú puedes salir de la droga. Mucha gente ha salido de la droga, demostrando que se puede salir. Pero si tú te crees la mentira del diablo, entonces esa mentira se convierte como en una fortaleza. Es decir, una fortaleza es un castillo donde alguien se esconde para protegerse. El diablo levanta fortalezas en nuestra mente. Levanta mentiras que si nosotros las creemos, si las aceptamos, el diablo está ahí, escondido en esa mentira. Y desde ahí trabaja contra nosotros. Claro, si tú crees que nunca vas a poder vencer una adicción, entonces no luchas. Te dices a ti mismo: ¿para qué voy a luchar si al final no lo voy a lograr? Entonces te estás creyendo una mentira que te esclaviza, una mentira que te destruye, cuando la verdad es que tú puedes ser libre en Cristo. Por tanto,
Es en la mente donde se desarrolla el campo de batalla. Es en tu propia mente, en tu propio corazón, que te engaña. Yo creo que más que pensar, debiéramos dialogar con Dios. Porque cuando tú piensas, tú estás hablando contigo mismo. ¿A alguno de vosotros les ha pasado que se ha sorprendido hablando consigo mismo? ¿Verdad? Hablando solo. Y parece que tienes una conversación con alguien, pero en realidad estás hablando contigo mismo. Tú le hablas a tu mente y tu mente te habla a ti. Eso es un engaño. En vez de hacer eso, ¿por qué no le hablas a Dios? Yo te aseguro que Dios te va a responder también. Ahora bien, es aquí en la mente. Por eso el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, es un pasaje que me gustaría que lo leyeran. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Miren lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, es decir, no lo que es mentira, sino lo que es verdadero. Todo lo honesto, no lo que no es honesto, lo que es honesto. Todo lo justo, no la injusticia. Todo lo puro, no las cosas sucias. Todo lo amable, no los pensamientos pendencieros. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice Pablo, en esto pensad. ¿Saben ustedes que cuando yo leo un pasaje como este, pienso, a ver, si Pablo me dice que yo tengo que pensar en unas cosas sí y en otras no, ¿qué significa eso? Significa que yo puedo controlar mi mente, yo puedo controlar mis pensamientos. Yo no tengo por qué dejarme vencer, no tengo por qué dejarme controlar por mi mente. Cuando tu mente te esté diciendo una mentira, háblale a tu mente y dile una verdad. La mente humana es muy compleja. La medicina apenas si está en pañales. Ahora está empezando a estudiar el cerebro con los aparatos estos de escáner, resonancia magnéticas, etc. Apenas está empezando ahora a entender cómo funciona nuestra mente. Pero tú y yo sabemos que nuestra mente es un instrumento poderosísimo, porque somos capaces de pensar 1000 cosas en un segundo. Nuestra mente es muy rápida. Podemos pasar de un tema a otro así. No es como el ordenador que tienes que cerrar un archivo o abrir otro. No, en tu mente pasas de una cosa a otra y puedes pensar 3 cosas al mismo tiempo. Imagínate que vas en un coche, en un vehículo, en un carro, y vas a 180 kilómetros por hora en una autovía y sueltas el volante. ¿Qué te puede pasar? Te vas a dar de golpes. ¿Sí o no? Si no controlamos el vehículo va a ir solo y va a tropezar. Nos va a hacer daño. Si la mente viaja más rápido que un vehículo, porque es capaz de pensar muchas cosas en un segundo y no la controlamos, muchas veces tú puedes estar dándote golpes y preguntándote, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué tropiezo en esto? ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué lo que quiero no lo consigo hacer? ¿Qué me está pasando? Eso le ocurrió al apóstol Pablo. Cuando tengan un rato libre, cojan Romanos capítulo 7 y léanlo. Ustedes van a ver que Pablo habla de esa lucha que él tenía en su interior. Diciendo, ¿qué me pasa que no hago lo que quiero? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Él encontró la solución en la fe en Cristo. Tú tienes que tomar control de tu mente y de tu corazón. Si tú no controlas tus pensamientos te van a controlar a ti.
quiero que lo entiendas. Estás en guerra. Tienes un enemigo que busca tu destrucción. Y si tú no te percatas de esta lucha, si no te preparas para la batalla, vas a perderla. Vas a perder la batalla. ¿Cómo podemos prepararnos para la batalla? Bueno, justamente a través de la palabra de Dios. Hay un pasaje de las Escrituras en Romanos, capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice que no debemos conformarnos a este siglo, es decir, a cómo se vive hoy en día. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, tú puedes ganar la batalla si te preparas cambiando tu forma de pensar. Y eso lo puedes conseguir cuando tú tomas control de tu mente y lo llevas a los pies de Cristo. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando tú piensas algo que no es conforme a la voluntad de Dios, tomas ese pensamiento y deséchalo. Yo quiero decirles algo. Ustedes tienen la capacidad necesaria para tomar el control de vuestras mentes. El problema es que no están acostumbrados a hacerlo. El problema es que muchos de vosotros estáis viviendo al día. Tomáis decisiones porque otros la toman, porque os impulsan las circunstancias, porque os dejáis arrastrar. Pero no pensáis lo suficiente. Muchas veces cuando pensáis, ya es tarde. Ya cometisteis el error. Ya hicisteis lo que no debíais. O pensaste lo que no debías. Por tanto, yo os aconsejo, renueven su pensamiento. Tomen control de su pensamiento. ¿Saben? Un día a mí me pasó algo terrible. Alguien en que yo tenía una confianza plena me traicionó. Y bueno, de una forma muy triste. Dijo cosas de mí que no eran verdad. Me hizo mucho daño. ¿Y saben qué? El pensar en eso a mí me estaba haciendo daño. Porque estaba continuamente pensando lo mismo. ¿Por qué habrá hecho eso? ¿Por qué diría lo que dijo? ¿Por qué hizo lo que hizo? Y solamente pensar en eso me mantenía amargado. Cuando yo quise verme libre de eso, oré a Dios y le dije, Señor, ayúdame. No quiero seguir dándole vuelta a este tema. Dame la estrategia para poder salir de esta situación. No quiero seguir haciéndome daño. Y entonces Dios me dio una estrategia. Yo cogía una tarjeta y en la tarjeta escribía un texto bíblico. Cuando yo me sorprendía a mí mismo pensando en lo que no debía, me sentía mal y yo decía, ¿por qué me siento mal? Ah, porque estoy pensando en lo que no debo. Bueno, pues, ¿cómo era el texto bíblico ese? Y entonces trataba de recordar el texto. Si no me acordaba, cogía la tarjeta, lo miraba. Ah, sí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Al recitar el texto bíblico, ya mi mente, yo estaba tomando control de mi mente. Ya mi mente no estaba en el problema. Ya estaba centrado en el texto bíblico. Es un método muy sencillo. Si yo les digo a ustedes, cierren los ojos y piensen en el día más feliz de vuestras vidas, ustedes pueden cerrar los ojos y pensar en ese día. Ok. Muy bien. Por tanto, escuchen bien. Tenemos un enemigo que quiere destruirnos, pero no tenemos por qué dejarnos destruir. Nosotros podemos vencer en esta batalla. Tú puedes vencer en esta batalla. Toma todo pensamiento y llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Si tú haces eso,
Si en vez de conformarte a este siglo, en vez de conformarte a las corrientes de este mundo, tú tomas el control, tratas de pensar qué es lo que le agrada a Dios. Si tú renuevas tu mente, tratas de comprobar lo que es agradable a Dios y lo haces, tú vas a ver cómo en muy poco tiempo tú vas a empezar a ver resultados en tu vida. Resultados que te van a asombrar. Porque tú no estás acostumbrado a tomar el control de tu mente. Y Dios quiere que tú renueves tu mente. Que cambies de forma de pensar. Que dejes de ser lo que has sido hasta ahora para que seas una nueva criatura. Pero tienes que cambiar tu mente. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:16? Que los cristianos tenemos la mente de Cristo. Es decir, tenemos la mente de Cristo, tenemos el espíritu de Cristo. Tú puedes pensar como Cristo piensa. No tienes por qué seguir pensando como pensabas antes. Si tú controlas tus pensamientos, vas a controlar tu vida. Y no vas a dejar que la vida te controle a ti. Por tanto, yo les invito a que hagan un experimento. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a tomar el control de nuestra mente, que nos ayude a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y cuando lo hagamos, ustedes van a ver cómo van a estar más pendientes. Velad. ¿Recuerdan? Velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ustedes van a estar vigilando. Ya no se van a dejar morder. Ya no se van a dejar vencer. Ya no se van a dejar derrotar. Ustedes ahora van a estar vigilantes. Y cuando se sientan mal, se van a parar y van a pensar, ¿qué estoy pensando? Que me está haciendo sentir mal. Y seguramente estarás pensando en algo que no es correcto. Posiblemente en alguna mentira que el diablo está susurrando en tu oído. Toma ese pensamiento y llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Y tú verás cómo se produce un cambio profundo en tu vida, desde dentro hacia afuera. Vamos a orar. Cierren vuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Porque Dios tiene el poder de hacer mucho más de lo que le pedimos o entendemos. Oremos. Si quieres, puedes repetir conmigo esta oración. Padre Celestial. Repítelo. Padre Celestial. Te doy gracias por tu palabra. Porque tu palabra nos enseña. Nos muestra el camino que debemos andar. Te pido, Señor, que me perdones por haber pensado cosas que no eran correctas, por haberme dejado arrastrar por pensamientos de mentira. Te ruego, Señor, que me ayudes a pensar en lo correcto, a pensar en la verdad, a rechazar todo pensamiento de mentira, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero rogarte, Señor, que me ayudes a pensar como tú piensas, con la mente de Cristo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Aquellos que habéis hecho esta oración, créanme, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si nos escucha, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por tanto, tú te vas a dar cuenta cómo tu mente ahora ya no te va a controlar. Tú vas a poder controlar tu mente. Dios te va a dar sabiduría. Vamos a estar orando para que Dios te dé sabiduría.
para que Dios te ayude a pensar sobre qué piensas, a controlar lo que piensas y a pensar en lo correcto, a pensar en la verdad, a desechar la mentira. Amén. Muy bien, imagino que tienen que tener algunas dudas, algunas preguntas. Yo quiero poder responder esas preguntas con la ayuda del Señor. ¿Alguna duda? Buenas tardes, señor Martín. A ver si me puedes desglosar, quiere darme a entender el primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan 2:2. No, primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Sí. Versículo 2. Sí, versículo 2. ¿O no? Ahí dice, Él es la propiciación, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación significa que es la paga. Cuando el pueblo judío cometía un pecado, si quería obtener el perdón de Dios, tenía que coger un cordero de 1 año que no tuviera mancha ni arruga, es decir, que no tuviera defectos, que fuera blanco y sin manchas. Lo tenía que llevar al sacerdote. Y el sacerdote sacrificaba ese animal, pero antes el pecador tenía que poner las manos sobre la cabeza del animal. En identificación, el pecador se identificaba con el cordero que iba a morir en su lugar. Como si de alguna manera el pecado del hombre pasara al animal. Y entonces el animal moría, porque Dios había establecido que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, y alguien tenía que morir pagando por ese pecado. Y para que no muriera el hombre, Dios le permitió echar su pecado sobre el animal, sobre un cordero. Esto era un ejemplo o un tipo de Cristo. Cristo iba a ser el Cordero de Dios que iba a morir por nuestros pecados. Ahora, ¿qué hacía el sacerdote con esa sangre? La cogía y la rociaba sobre el propiciatorio. Ustedes han oído hablar del arca de la alianza. ¿Por qué? El arca donde estaba dentro un gofer de maná, donde estaba dentro las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció. Bueno, pues esa arca tenía una tapa con 2 querubines que se tocaban las alas, y sobre esa tapa el sacerdote tomaba la sangre del animal y la rociaba sobre la tapa del propiciatorio, como diciendo: Señor, he aquí la sangre inocente por causa del pecado de este hombre. Y entonces Dios perdonaba al hombre. Bueno, cuando dice aquí que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, quiere decir que ya Cristo fue sacrificado por tus pecados y por los míos. Y no solamente por los nuestros, dice, sino por los de todo el mundo. ¿Recuerdan cuando Cristo iba predicando el Evangelio y Juan el Bautista lo vio y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Se refiere a que Cristo, como un Cordero inocente, iba a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso la fe cristiana consiste en identificarse con Cristo en su muerte y en su resurrección. De manera que cuando decimos que creemos en Jesús, estamos diciendo que creemos que Él murió por nosotros, y que cuando Cristo resucitó, lo hizo para darnos a nosotros la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan, que siempre han tenido, que no hayan sacado? Allá. ¿Es cierto que hay un tercer cielo? ¿Es cierto que hay un tercer cielo? Sí, la Biblia habla de 3 cielos. El cielo primero, que es el cielo que nosotros vemos, la atmósfera, que es donde vemos las nubes y donde vuelan los pájaros. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es el universo, donde cuelgan los astros, el sol, la luna, las estrellas, el planeta Tierra.
Y el tercer cielo se le llama a la morada de Dios, al lugar donde Dios habita. Está mucho más allá del universo, ¿no? Algo que siempre hayan querido preguntar sobre el cielo, sobre el infierno. Sí, claro, preguntan. Bueno, soy otra vez. Adelante. ¿Qué es esta pregunta? ¿No? Fíjense que yo diario cuando me levanto y cuando me acuesto, platico con Dios, ¿no? Y el tiempo que llevo aquí en este lugar, pues he visto cambios, ¿no? Pero no, lo que yo le he pedido, siento que no me escucha, ¿no? A veces yo le digo de Dios, ¿no? En la mañana, fíjense, mentalmente yo estaba, haciendo una oración y platicaba con él, ¿no? Y yo le metí la madre a Dios, ¿no? Y todo el día me sentí mal, ¿no? Pues digo, o sea, ¿cómo puedo que Dios me vuelva a perdonar y que me escuche realmente con mis oraciones? Yo les digo, ¿no? Muy bien, gracias por tu pregunta. Mira, la palabra de Dios dice que Dios escucha nuestras oraciones. Hay un salmo muy hermoso que es el Salmo 34. Si tú lees este salmo, fíjate lo que te dice el Señor Jesús ahí. Dice, este salmo lo escribió el rey David, ¿ok? El padre de Salomón. Y él da testimonio a través de este salmo diciendo lo siguiente. Versículo 6, Salmo 34, 6. Dice David, este pobre clamó y le oyó Dios y lo libró de todas sus angustias. Más adelante vuelve a decir, versículo 15, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos, dice el versículo 17, y el Señor oye y los libra de todas sus angustias, porque cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cuál es el problema entonces? Martín, el problema es que nosotros estamos acostumbrados a guiarnos por las emociones y no nos podemos guiar de las emociones, porque las emociones van y vienen, es como una montaña rusa. A veces sentimos mucho y a veces no sentimos nada. Pero que sientas o no sientas no es lo importante. Lo importante es si tú crees a Dios. Porque si tú crees a Dios y Dios te dice que Él está cercano, que está atento, tiene sus oídos atentos a tu clamor, tú puedes estar seguro de que es verdad. Dios no te miente. Si Él te dice que Él escucha cuando tú clamas a Él, créelo, no lo pongas en duda. Aunque tú no sientas nada, da igual. Dios lo dice, eso es verdad. Porque la palabra de Dios no depende de que yo la sienta o no la sienta. No depende de mí, depende de Él. Su palabra es verdad, porque es palabra de Él. Y Él no miente. Él es real, Él es auténtico. Él no tiene por qué mentirnos. No gana nada con ello. Por tanto, Él siempre dice la verdad. La vida cristiana no depende de los sentimientos. No hay ningún texto bíblico que diga que nosotros tengamos que guiarnos de nuestro corazón. Es más, hay pasajes como Jeremías 17:9, donde dice que nuestro corazón es engañoso y no podemos hacer caso de él, porque nuestros sentimientos nos engañan. A veces han venido parejas a mi oficina y me han dicho, pastor, yo quiero separarme porque yo ya no siento nada por él. Y yo le he dicho, un momentito. Que tú sientas o no sientas no es lo importante. Lo importante es que tú tienes un compromiso con él. Y da igual lo que tú sientas o no sientas. Habrá momentos en los que te sentirás enamoradísima y habrá momentos en los que no vas a sentir nada, pero vas a seguir siendo fiel a ese compromiso que has tomado. Y después los sentimientos volverán otra vez a resurgir.
porque los sentimientos van y vienen, depende de la circunstancia, pero el compromiso depende de tu honestidad, el compromiso depende de tu fidelidad, de quién eres tú. ¿Eres una persona fiable o no eres fiable? ¿Se puede confiar en ti o no? No, el matrimonio no puede funcionar en base a emociones. Por eso hay gente que dice, no, yo me separé porque ya no sentía lo mismo. Pero qué tonto. Y dejaste a tu mujer porque ya no sentía lo mismo. Si hubiera seguido adelante, después te hubiera sentido más enamorado que al principio. Las emociones van y vienen. Pero la fidelidad, la honestidad, la integridad, ¿somos o no somos personas confiables? Bueno, no son las emociones lo que tienen que guiarnos, sino lo que sabemos, lo que queremos. Yo quiero tener una buena relación con Dios y voy a tenerla sea que yo lo sienta o no. Y hay veces que yo siento la presencia de Dios de una manera real, patente, y hay veces que no siento nada. Pero tanto cuando la siento como no la siento, sea que la sienta o no, me da igual. Yo siempre voy a seguir manteniendo mi relación con Dios, porque sé que aunque yo no lo sienta, Él está aquí. Y está ahí con vosotros y está aquí conmigo. Y que está escuchándonos y viéndonos. Lo sé. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Y yo sé que Él no miente. Yo tengo fe en Dios, en que Dios cumple con su palabra. ¿La tienes tú? Si la tienes, da igual que sientas o no sientas. Dios siempre escucha tu oración. Siempre. Gracias. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta, pastor. Bien. Yo tengo una duda. Si al acercarse a Dios nos pide o de alguna manera nos... No oigo la pregunta. Interrumpe. yo tengo una duda. Si al acercarnos a Dios nos pide o nos exige cambiar nuestra forma de ser. Porque yo lo que he escuchado es que nos quiere tal y cual somos. Cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de vida. Personalidad. Él quiere cambiar lo malo por lo bueno. Es decir, Dios no quiere que tú dejes de ser tú. Dios nos ama tal y como somos. Hay gente que son introvertidas y hay otras personas que son muy extrovertidas. Hay gente que tiene una capacidad intelectual enorme y hay gente que su habilidad es con las manos, no con la cabeza. Da igual, tú puedes ser como seas, pero lo importante es que Dios nos quiere como gente honesta, como gente amable, como gente servicial, dispuestos a colaborar con otros, a ayudar al prójimo. Esas son las cosas que Dios quiere que cambiemos, porque normalmente no las hacemos. Él no quiere cambiar tu forma de ser, tu personalidad. Quiere cambiar lo malo que hay en ti por algo mejor. Pastor, y en cuanto a gustos, tengo que cambiar mis gustos, mi gusto de ropa o la música que oigo. A ver, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Porque el ser humano fue creado para tener relación con Dios. Cuando tenemos una buena relación con Dios, Él se encarga de hablar con nosotros. Yo no tengo que decirle a nadie, oye, mira, deja de fumar. Oye, mira, deja de beber. No, yo lo que le digo a la gente es, acércate a Dios. Porque cuando uno está cerca de Dios, de verdad que uno solo siente convicción de lo que le conviene y lo que no le conviene. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me aprovecha. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas.
Y eso es lo importante. Es decir, lo importante no es tener una lista de obligaciones y otra lista de prohibiciones. Tienes que hacer esto, no puedes hacer esto otro. Eso no es la fe cristiana. Eso es la religión. La religión te prohíbe, la religión te obliga. Dios no. Dios te muestra un camino más excelente por medio del amor. ¿Es lo mismo el fanatismo a ser religioso? ¿Perdón? ¿Es lo mismo el fanatismo a ser religioso? ¿Es lo mismo el fanatismo a ser religioso? Bueno, los religiosos, hay religiosos fanáticos y hay religiosos que no son fanáticos. Pero la mayoría de los fanáticos son todos religiosos. Ahora, la cuestión no es no ser fanático. La cuestión es ni siquiera ser religioso. No somos llamados a una religión. Dios nos llama a una relación. Es diferente, a una relación personal con Él. Es distinto. Una religión, como antes decía, se establece en base a listas, a obligaciones y prohibiciones. Eso es la religión. Pero eso no es la relación personal con Dios. La relación personal con Dios, puesto que Dios es una persona, se establece en base al amor. Si tú amas a alguien, te esfuerzas por agradarlo. Así ya está. Nadie te tiene que decir lo que está bien o lo que está mal. Dios se encarga de eso. Y tú, si amas realmente a Dios, haces las cosas porque salen de ti, no porque te obliguen. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por allá al fondo. Ahí vamos, no, nada. Sí, Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Yo realmente, yo estoy en este lugar por convicción, por una necesidad propia, ¿sí? Yo tengo muchos años luchando en mi interior en el aspecto de que yo tengo una dependencia hacia los hombres. Y en su momento todo eso lo he tapado con el alcohol y con drogas en su momento. No sé si estoy en el lugar indicado, pero desde que yo llegué, yo me puse en las manos de Dios y dejé que Él tome el control de mi mente, de lo que escuchaba al principio, de lo que usted nos preguntaba. Pero hay veces que yo siento que mi oración no fluye porque mis pensamientos de igual manera también se distraen por el mundo, por la crítica y por la ignorancia de mucha gente. Yo lo veo así, de esa manera. El día de hoy lo hablo abiertamente y sin prejuicios, pero dentro de mi interior no sé qué realmente me tengo que hacer para poderme mostrar ante Dios como su hijo. Yo no tengo miedo al consumo porque nunca aprendí a beber, y yo cuando bebo a través de la compulsión y no por el gusto, porque a mí no me gusta beber, pero solamente de esa manera es como yo mitigo el dolor que traigo en mi interior. 35 años viviendo con ese dolor en mi interior no ha sido nada fácil, y solamente aquí tuve el valor de poderlo empezar a expresar y me olvidé de la crítica. Y algo que a mí me ha servido es que tengo todo el tiempo para hacer una reconciliación con Él, pero siento que me hace falta algo. Muy bien. Yo quiero agradecerte el valor que tienes para poder hablar con libertad de estas cuestiones. Y gracias por la pregunta que has hecho. Quiero decirte lo siguiente. Cada uno de nosotros estamos en el mundo
Y este mundo viaja a una velocidad enorme. Y muchas veces nos vemos arrastrados por la corriente de este mundo. Por eso hacemos cosas que muchas veces ni siquiera queremos hacer. Tú hablabas de la bebida por compulsión. Y sí, es una manera de evadir tu sufrimiento. Ahora, yo quiero leerte un pasaje de las Escrituras que posiblemente te lo habrán citado muchas veces para condenarte. Pero yo te lo quiero leer para liberarte. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Es un pasaje de las Escrituras que condena y que salva. Y yo quiero que lo entienda. Permíteme que te lo exponga. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente. No sabéis... perdón. Espero. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Es muy importante que presten atención a esto, porque hay quienes usan la palabra de Dios como una espada y van haciendo daño a los demás. Y la palabra de Dios no ha sido escrita para nuestro daño. Ok. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los que hacen mal son los injustos, los que cometen injusticias. No erréis, ni los fornicarios, aquellos que solo están pensando en sexo, ni los idólatras, ni los adúlteros, casados pero que piensan en otras mujeres o están con otras mujeres, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos dos pasajes que condenan no terminan ahí. La carta del apóstol Pablo continúa diciendo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor, de nuestro Dios. Miren, es verdad que la homosexualidad no es conforme a la voluntad de Dios, pero tampoco la borrachera, tampoco el que robemos, tampoco el que maldigamos. Por tanto, ahí se están condenando no solamente la homosexualidad, y parece que el único pecado malo es el de la homosexualidad. No, todos los pecados que son mencionados ahí te pueden llevar al infierno. Ahora, eso no está ahí para condenar, está ahí para liberarte, para decirte que tú puedes ser lavado, santificado y justificado en el nombre del Señor. Lavado porque tu pecado puede ser limpiado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Santificado porque una vez que tomamos conciencia de que Dios ha perdonado nuestro pecado, ya no hay un sentimiento de culpa que nos obligue otra vez a caer. No tenemos por qué caer. No tenemos por qué practicar ese pecado. Ya hemos sido lavados y somos santificados. Nos apartamos. Eso es la santidad. Apartarse de lo que a Dios no le agrada. Y somos justificados delante de Dios. Es decir, Dios nos mira como justos, no como injustos. Aunque fuimos lo que fuimos, ya no tenemos por qué serlo. El pecado es algo que está aquí en la mente. Si nosotros prestamos atención a la epístola de Santiago, yo quiero que vengan conmigo, Santiago capítulo 1. Les voy a mostrar cómo se forma el pecado en la mente y cómo se puede evitar. Santiago capítulo 1. Cuando lo tengan me avisan. Santiago capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 12.
Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, fíjense, a partir de aquí, del versículo 13, nos muestra cuál es el proceso mediante el cual se forma o se llega al pecado. Mira, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propio deseo, es atraído. ¿Verdad que a veces surge el deseo en nuestra mente y nos atrae? Así empieza la tentación. Ves algo que te gusta, no es tuyo, no te corresponde tenerlo, pero tú lo quieres y la tentación te atrae. Si tú rechazas la tentación inmediatamente, se acabó el problema, se paró el proceso. Pero si tonteas con la tentación en tu mente, entonces, además de atraído, eres seducido. Entonces la concupiscencia, el deseo, después de que ha concebido, es decir, una vez que tú eres atraído y te seduce, empiezas a concebir el pecado en tu mente. Ah, si yo lo tuviera. Ay, yo soy un hombre casado, pero es que esa chica es tan guapa. Si yo pudiera tenerla. Entonces empieza a concebir aquí el pecado. Y una vez concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es un proceso. Pero si te fijas, ¿dónde empieza el proceso? Aquí. Por eso es tan importante lo que yo les decía antes. Saber controlar los pensamientos. Va a venir una voz y te va a susurrar. Tú nunca vas a salir de ese pecado. Aunque tú venzas ese pecado, los demás van a pensar que sigues practicándolo. Nadie va a creer que tú lo has superado. Todas esas mentiras que vienen a tu mente, tienes que rechazarlas. Tienes que llenar tu mente con otros pensamientos de verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo superar cualquier dificultad porque Dios me da la fuerza. Yo soy quien quiero ser. Yo decido quién quiero ser. No se trata de un problema de nacimiento. Es un problema de elección. Porque si dice el apóstol Pablo, y esto erais algunos, es que ya no lo son. Lo fueron, pero ya no lo son. Y si se puede dejar de ser, es que no es un problema genético, es un problema de decisión personal. Tú puedes decidir ser libre. Tú puedes decidir vivir de otra manera. Tú puedes decidir que los comentarios de los demás no te importen. Tú puedes decidir que no necesitas alcohol para sentirte bien. Que te basta con cerrar tus ojos y hablar con Dios. Y decirle, Señor, gracias porque puedo contar contigo y sé que tú me entiendes. Dame paz. Y cuando tú buscas a Dios y le pides paz, Él te da una paz que no es lógica, que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando te vienes a dar cuenta, miras hacia atrás y resulta que el pecado ya lo dejaste atrás, que tu vida ya es otra, que ahora estás ayudando a otras personas. Así que ánimo, no te des por vencido, sigue adelante. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Me preguntan aquí que si es malo pedir a Dios amor. No, Dios es amor. Dios es amor. No es malo pedirle, porque realmente necesitamos amor. Pero ¿saben qué? Dios nos ha amado. Y además nos ha amado de una manera real, práctica e incondicional. Dios no nos ha amado solo de palabras. Nos ha amado con hechos. Envió a su Hijo a morir a nuestro lugar.
Por tanto, Dios nos ha amado mucho. La Biblia dice en un versículo al que se le llama la Biblia en miniatura, Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera. ¿De qué manera? Bueno, Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Dios no nos negó a su propio Hijo, ¿no nos dará el Señor también con Él todo lo que necesitemos? Claro, si necesitamos amor, ¿dónde mejor que ir a buscarlo que a Dios? Cuando el apóstol Juan quiso definir a Dios, ¿cómo era Dios? Dijo: Dios es amor. 1 Juan 4:8. El amor es lo que define a Dios. Así que si necesitas a Dios, amor, Dios te lo puede dar. La misma persona pregunta que por qué mi fe es débil. Bueno, porque somos pecadores y a veces dudamos, pero la fe se puede fortalecer. Los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Así que ora al Señor y pídele que Él la aumente, que Él fortalezca tu fe. Ahora, ¿sabes? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Así que esto que estamos haciendo ahora son cosas que fortalece tu fe. Lee la Escritura, lee la palabra de Dios. Eso hará que tu fe se aumente, hará que tu fe sea más firme, sea más sólida. ¿Alguien más? Sí, pastor, mi nombre es Israel y yo tengo un gran conflicto conmigo, ¿no? Tengo un conflicto conmigo porque precisamente estaba comentando que Dios es amor y yo he llegado a sentir mucho resentimiento y odio en mi corazón, y precisamente estaba escuchándolo, hace un momento dijo que sufrió una traición. Entonces yo creo que en ese momento llegó a sentir, no sé, una decepción, una tristeza o algún odio, ¿no? Y yo lucho con eso día a día, ¿no? Trato de entregarle mi odio a Dios y trato de... Porque también tengo una duda, que se me permite enojarme, pero no se me permite actuar, ¿no? Dice airaos, pero no pecados. Entonces quiero saber hasta dónde se me permite enojarme y qué puedo hacer con ese enojo. Porque yo realmente contamina mi alma y empiezo a hacer cosas que corrompen mi espíritu. Ok. El apóstol Pablo dice que deben quitarse de nosotros toda gritería, maledicencia, ira, enojo. Son cosas que Dios no quiere. Ahora, hay un enojo justo. Es cuando nos enojamos porque alguien hace una injusticia, cuando alguien hace algo que es incorrecto. Entonces nos enojamos. Por eso dice la palabra: enojaos, pero no pequéis. Es decir, no permita que tu enojo te lleve a hacer algo o a decir algo que hiera a los demás, algo que esté mal. Por tanto, el enojo es mejor controlarlo, mejor que no dejarse arrastrar por el enojo. Porque la Biblia dice claramente que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, si nos dejamos arrastrar por el enojo, podemos hacer más daño que bien. Sin embargo, Dios se aira. La Biblia habla de la ira de Dios. Y Dios no peca. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es justa. Dios solo se siente ira cuando tiene un motivo justo para ello. Cuando alguien comete una injusticia. Por ejemplo, la Biblia habla de una de las prácticas más atroces de la humanidad, era cuando los cananeos cogían a sus propios hijos, los primogénitos, y los echaban vivos al fuego de un dios llamado Moloch, Baal, de donde viene la palabra carne a Baal, ¿no? Carnaval, de ahí viene. Bueno, pues Dios se airaba viendo eso, ¿no? Cómo los hombres eran capaces de sacrificar a sus propios hijos por una religión que Dios no les había dicho. Por eso Dios mandó a Abraham que sacrificara a su hijo. Y cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, como era costumbre en aquel pueblo,
Y en aquella época, en Canaán, Dios lo detuvo, le dijo, no, para mostrarle que Él es un Dios diferente, que Él no buscaba lo mismo que los dioses falsos cananeos. Probó a Abraham y él estuvo dispuesto, pero Dios le dijo, no, quiero que entienda que esa no es mi voluntad. Muchas veces vamos a sentir ira o enojo cuando alguien obra mal, especialmente si obra mal contra ti. ¿Ok? Pero debes controlar la ira, debes controlar el enojo. Y desde luego debes entender que el mal que hagan los hombres no es culpa de Dios. El mal que haga contra ti un vecino o tu propio papá no es culpa de Dios. Y una cosa puedes estar seguro: tarde o temprano, si esa persona no se arrepiente del mal que hizo, Dios lo va a castigar, porque Dios no dará por inocente al culpable. Pero mientras tanto, ¿qué sentido tiene que tú vivas tu vida lleno de enojo? ¿Qué sentido tiene amargarte la existencia? ¿Sabes? La voluntad de Dios no es esa para ti. La voluntad de Dios es que tú vivas lleno de gozo, de paz, de bondad, de benignidad. Por eso Él ha puesto su Espíritu Santo en tu vida, para que produzca estos frutos en ti, para que tú puedas tener el carácter de Cristo, porque esos frutos del Espíritu Santo forman justamente el carácter de Jesús. Y tú puedes tener ese carácter de Cristo, siempre que controles tu ira y dejes que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Pídele a Dios que Él te ayude, y ten por seguro que Dios te va a ayudar. Sobre la fornicación, si no eres casado, ¿es vivir en pecado? Bueno, a ver, es muy importante que sepamos diferenciar entre 4 columnas. O sea, si tuvierais una pizarra, pensar en 4 columnas, ¿ok? En la primera columna vamos a poner la sociedad. En la segunda vamos a poner el Estado. En la tercera vamos a poner la religión. Y en la cuarta vamos a poner a Dios. Cuando la sociedad rige, gobierna, la sociedad pone normas. El Estado, cuando rige, pone leyes. La religión, mandamientos humanos, y Dios, mandamientos divinos. Cuando tú rompes una norma social, te conviertes en nunca se me acuerdo de la palabra, pero bueno, en un inadaptado, ¿ok? Cuando rompes una norma legal, una ley del Estado, te conviertes en un delincuente. Cuando rompes una norma religiosa, te conviertes en un paria, en algo terrible, en un leproso. Cuando rompes un mandamiento de Dios, te convierte en un pecador. Muchas veces confundimos las 4 columnas. Hay gente que dice, no, si la mujer no se pone velo, está pecando. Pero mire, que el velo es una norma social, por tanto no es pecado. ¿Qué es pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que pecado es infringir la ley de Dios. Pero si tú puedes ser un pecador sin infringir ninguna ley del Estado, o puedes infringir una ley del Estado sin ser pecador, porque los mandamientos de Dios son diferentes a los del Estado. Por poner un ejemplo, delante de Dios, practicar un aborto es pecado, porque es matar una vida. Sin embargo, el Estado no lo considera un delito, lo ha despenalizado. Ya una mujer puede abortar si quiere sin problema. Pero que el hombre no lo condene no significa que no sea pecado.
mujer sin haber celebrado una ceremonia es una norma social, pero no es un mandamiento de Dios. ¿Hay algún problema? Ok. Se escucha, ¿no? Digo, tú puedes romper una norma social sin estar pecando. Lo que Dios dice en su palabra es que el matrimonio es la unión de un hombre y su mujer. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Teniendo en cuenta ese pasaje, el matrimonio consiste en la unión sexual de un hombre y una mujer. Cuando un hombre se acuesta con una mujer, delante de Dios está contrayendo matrimonio. Aunque no haya celebrado ninguna norma, o sea, ninguna ceremonia religiosa, ni ninguna ceremonia civil. Lo que se llama, están juntos, o son pareja de hecho. Bueno, en algunas iglesias dice, están en fornicación, están en pecado. Eso no está en la Biblia. Porque para que sea pecado, tiene que haber un mandamiento de Dios que infrinja eso, que prohíba eso. Y no hay en la Biblia ningún mandamiento que prohíba que un hombre pueda convivir con su esposa, con su mujer, sin que haya celebrado ninguna ceremonia. Es más, cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos, por ejemplo, pues a Isaac, que el padre de Isaac, Abraham, manda a su criado en busca de una mujer para su hijo. Y cuando viene con Rebeca, Rebeca se baja del camello, ve a Isaac, Isaac la ve a ella, la mete en la tienda y la hace su mujer. ¿Cómo la hace su mujer? ¿Celebró una boda dentro de la tienda? No, se acostó con ella y la hizo su mujer. Eso es el matrimonio. El matrimonio es el compromiso de un hombre y una mujer que deciden compartir sus vidas. Eso no tiene nada que ver con ceremonia civil ni ceremonia religiosa. La ceremonia civil es una norma social. La ceremonia religiosa es un mandamiento humano, pero no hay ningún mandamiento divino que diga que haya que celebrar una ceremonia. Por tanto, no es pecado. Siempre que se sean fieles el uno al otro, estén juntos y formen un hogar. Por aquí preguntaban si ya es con varias mujeres. Si es con varias mujeres, es un adulto. Porque está establecido para los hombres. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos, no los 3 ni los 5, los dos, una sola carne. El matrimonio es cosa de dos. Buenas tardes. Yo quería preguntar sobre mi religión. Lo que pasa es que yo soy católica. Bueno, sí, desde pequeña me inculcaron creer en la Virgen y en Dios y en varias cosas. Yo quiero preguntar nada más sobre mi religión. Tengo la duda. Adelante. Mi religión. Ajá, o sea, sí, esa es mi duda. Si estoy haciendo bien en creer en la Virgen María, pues en todo lo que se me inculcó de pequeña. Bueno, gracias por tu pregunta. A ver, el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Dice, pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando nosotros somos pequeños, nos dicen, por ejemplo, que en Navidad los Reyes Magos nos traen juguetes. Ahora ya cuando somos grandes sabemos que no son los Reyes Magos, sino nuestros padres con mucha fatiga y trabajo nos compran los juguetes que queremos o que pueden comprarnos. Cuando somos pequeños nos dicen que los niños vienen de París. Cuando somos grandes ya sabemos de dónde vienen los niños. Por tanto, que nos hayan enseñado algo no significa que tengamos que seguir creyéndolo. Tenemos que seguir creyendo lo que es verdad, pero lo que no es verdad no tenemos que seguir creyéndolo.
Quiere decir que tenemos que ir poniendo a prueba, analizando qué creo y por qué lo creo. ¿Lo que me han enseñado es correcto o no? Porque me han podido enseñar cosas correctas y me han podido enseñar cosas no correctas. Por tanto, tenemos como adultos la responsabilidad de escudriñar, de buscar. En cuestión de religión, nosotros tenemos la palabra de Dios. La Iglesia Católica tiene la Biblia, pero la Iglesia Católica no se guía por la Biblia, se guía por el catecismo. Yo tengo por ahí el catecismo que es más gordo que la Biblia. Mire, no es el catecismo lo que tiene que guiar nuestra vida, sino la palabra de Dios. Cuando yo veo que el catecismo, que está escrito por los hombres, es decir, por mandamientos humanos, religión, si la religión me dice una cosa diferente a lo que Dios me dice, yo tengo que tomar una decisión. ¿A quién voy a creer? ¿Creo a Dios o creo al Papa? ¿Creo a Dios o creo a la Iglesia Católica? Si la palabra de Dios me dice que hay un cielo y un infierno, y ahora el Papa me dice que hay un cielo pero no hay un infierno, ¿a quién creo? ¿Creo a Jesús, que me habló del infierno, o creo al Papa Francisco, que me dice que no hay infierno? Tengo que tomar una decisión. ¿A quién debo creer? Yo la tomé. Yo tomé la decisión de creer a Jesús, de creer su palabra. Yo te aconsejo que tú hagas lo mismo. Gracias. Dan las gracias. Quiero saber si existe un lugar específico donde llegan las almas de los bebés. Bueno, las almas de los bebés van al reino de los cielos, como dijo Jesús. Mateo capítulo 19, Jesús dijo: dejad que los niños se acerquen a mí y no se les impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, sea que los bebés fueran bautizados o no, porque los bebés no tienen por qué ser bautizados. Es una doctrina católica que es falsa. La Iglesia Católica dice que si un niño muere sin ser bautizado, no va al cielo, sino que va al limbo. Bueno, ya Ratzinger, el Papa Ratzinger, dijo que el limbo no existía. Por fin reconocieron una de sus mentiras. Pero todavía les quedan otras muchas mentiras por reconocer. Es decir, Dios dice que los niños van directamente al reino de Dios. Yo creo a Jesús. Dice aquí, quiero saber si una persona muere de alcoholismo o drogadicción, es perdonado por Dios. Solo si se arrepintió de sus pecados en vida. También me preguntan por aquí, ¿por qué dice la Biblia que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino, entre al paraíso? Ok. Bueno, pues porque justamente Jesús dijo que no podemos servir a los señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Pero quien ama las riquezas no va a amar a Dios. Por eso es más difícil que un rico entre en el cielo a que un camello entre por el ojo de una aguja. También aquí nos preguntan, ¿quién nos prueba, Dios o Satanás? Digo, Dios nos prueba, Satanás nos tienta. Y dice, Dios aborrece las malas palabras, ¿y por qué? Bueno, porque no es necesario. La grosería no es necesaria. Las malas palabras no son necesarias. Las malas palabras ofenden, hacen daño. Las malas palabras suenan mal, ensucian el ambiente, dificultan las relaciones entre las personas y hacen daño. Por eso no les gustan las malas palabras. ¿Alguna otra pregunta? Todo bien, gracias. Bueno, hoy ha habido mucho menos preguntas que otros días, así que la próxima vez preparen una lista de preguntas o un tema que quieran que toquemos, ¿ok?
Muy bien. ¿Qué les parece si hacemos una oración al Señor y le pedimos que Él nos ayude a meditar sobre todas estas cosas? Porque no es solo cuestión de hablar o de exponer lo que la palabra de Dios dice, sino es cuestión de meditarlo, aceptarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Padre del cielo, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos has dado de poder compartir este tiempo hablando de tus cosas, Señor. Yo te agradezco esta enorme oportunidad, este privilegio que tú me das de poder tener este tiempo con mis hermanos. Te pido en el nombre de Jesús que tú los ayudes para que puedan avanzar en su conocimiento de ti, Señor. Que los ayude para entender estas cosas y para ponerlas por obra. Dales el ánimo, la fuerza, las ganas necesarias para seguir adelante. Para tener un encuentro personal contigo que cambie nuestras vidas y nos ayude a ser mejores personas, mejores hombres, mejores padres, mejores amigos. Señor, llévate la gloria y la honra en todas las cosas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que si puedes esperar tantito porque va a venir el hermano Martín. ¿Puedo una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿Qué significa la palabra fariseo? Fariseo. Nos preguntan qué significa fariseo. Fariseo era uno de los que había dentro del pueblo judío. Los judíos estaban divididos por grupos. Estaban los fariseos, que eran los religiosos ortodoxos. Actualmente son esos que tú ves vestidos de negro con su sombrerito, sus tirabuzones al lado y demás. Son muy celosos de la ley, de la Torá, es decir, de seguir la palabra, pero siguen las escrituras al pie de la letra, no se la aplican a su vida, sino simplemente la siguen. Después estaban también los saduceos, que era como otro partido, otro grupo dentro de los judíos. Y los saduceos eran gente muy materialista, no creían en nada espiritual, creían solamente en su poder, en su dinero. Eran gente que tenían negocios con los romanos, a pesar de que los romanos los estaban oprimiendo como pueblo, ellos negociaban con los romanos y se aprovechaban. Le sacaban el dinero a su pueblo para dárselo a los romanos y ellos se quedaban con su beneficio. Estaban también los escribas, que eran los que se dedicaban a copiar las escrituras, a enseñarlas en el templo y demás. O sea, estaban los herodianos, los partidarios de Herodes, del rey Herodes. Bueno, el pueblo judío estaba dividido por varios sectores y los fariseos era uno de esos sectores. Pastor Nicolás, muy buenas tardes. Buenas noches, Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, pues saludándolo. Yo, aunque no estoy acá adentro, pastor, ando acá y oyendo, Te agradezco fantástico. mucho. Que Dios te bendiga, pastor Igualmente. Nicolás. Y aquí estamos. Igualmente. Quiero que sepa que estamos en México para que Dios os bendiga y os apoye en todo lo que estáis haciendo. Te agradezco mucho, que Dios te bendiga a ti, pastor. Y ahí estamos, aprendiendo de ti. No oí nada. Que Dios te bendiga, pastor, y aprendiendo de ti mucho. Que Dios te bendiga. Igualmente, Edgar, Dios te bendiga, mi hermano. Bendición. Chao. Gracias. Gracias. Nada. De comunión quitaban.